Bienvenidos a la Biblia al Rescate. La batalla cultural contra los valores cristianos se está dando, desgraciadamente, al interior de las mismas iglesias cristianas. Últimamente ha surgido una variante del cristianismo conocida como universalistas cristianos, o para decirlo en corto, universalistas. La iglesia universalista entra en directo conflicto con las Escrituras, porque proclama que no habrá condenados en el juicio final, sino que todos serán salvos, incluso si estás en pecado mortal y no te has arrepentido. Lamentablemente, esta creencia no tiene fundamentos bíblicos sólidos y representa una puerta de entrada muy peligrosa al libertinaje y al relativismo moral. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos bíblicos que refutan a la iglesia universalista y por qué su doctrina fue dejada de lado por la iglesia cristiana después del concilio de Constantinopla en el año 543? Veámoslo a continuación. Los universalistas basan su doctrina en un concepto llamado apocatástasis. Según la Enciclopedia Católica, esto se define como la gracia y la salvación final de todas las almas, incluyendo a Satanás y a los diablos. Basan su doctrina en una interpretación personalista del pasaje de Hechos 3:21, donde Pedro habla de la restauración final de todas las cosas al final de los tiempos. Y según los universalistas, en esta restauración se incluye la salvación de todos, pecadores y no pecadores, buenos y malos, ángeles y demonios. Esta doctrina ha atraído numerosos seguidores en Norteamérica con su liberalismo religioso. Su rebaño, sin embargo, está siendo estafado, porque la doctrina que están aprendiendo no es verdadera ni nos conduce a la salvación. Veamos ahora por qué. Un examen de las Escrituras basta para ver los defectos doctrinarios de los universalistas. Primero, en la Biblia existen ciertas certezas que no pueden ser sometidas a la interpretación. La salvación es presentada en todo evento como un privilegio y no como un derecho, algo que tiene que ser conseguido a través de buenas obras y de la fe. Pedro, en el pasaje que toman como base de su doctrina los universalistas, no describe en qué consiste la restauración. Sin embargo, este proceso sí es explicado en detalle en el libro Apocalipsis. Aquí es descrito como un retorno a la relación de autoridad que existía antes del pecado original, donde Dios estará mucho más cerca a nosotros y el ser humano no morirá y estará en eterna gracia en un universo renovado. Pero esto de ninguna manera exculpa a los pecadores impenitentes. De hecho, en el mismo capítulo del Apocalipsis se indica que la humanidad será juzgada y los malvados estarán excluidos de la nueva tierra, y su destino serán los fuegos del infierno y la destrucción de su alma. De hecho, el futuro de la humanidad en términos de salvación es bastante oscuro. Existen otros pasajes del Nuevo Testamento, entre ellos Mateo 7:14 y Lucas 13, del 23 al 24, que indican explícitamente que el número de personas que se salvarán será bajo y los condenados serán la mayoría. Como vemos, la doctrina universalista no se sostiene bíblicamente y hay que ver con preocupación el crecimiento de estas iglesias, sobre todo en América del Norte. Su filosofía de haga lo que usted quiera porque al final todos serán salvos es bastante atractiva, sobre todo para personas que están enamoradas de sus pecados personales y tratan desesperadamente de conciliarlos con su fe cristiana. Pero desgraciadamente este es un camino apartado de la ley de Dios y puede tener consecuencias nefastas en todos los que practiquen esta religión. Resulta preocupante que incluso en Sudamérica muchas iglesias evangélicas han adoptado variantes de la teoría universalista que han tenido un crecimiento explosivo. Sobre esto, una especial mención para los pastores que prediquen esta doctrina. Su responsabilidad es doble. No solo son responsables de guiar por mal camino a su rebaño, sino también se perderán ellos mismos en este proceso. Como dijo Cristo sobre los fariseos, no les hagan caso, son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán al hoyo. Recordemos que uno de los objetivos centrales de Satanás
es apartar a los hombres de Dios para que se pierdan. Y lo hace a través del engaño, porque es el padre de todas las mentiras. Aleister Crowley fue uno de los iniciadores del satanismo moderno. Un excéntrico, tildado de loco y de charlatán, vivió una vida llena de excesos y una búsqueda permanente de poderes místicos. Su lema principal era haz lo que quieras y también no hay más Dios que el hombre tiene derecho de vivir según sus propias leyes. Otro satanista llamado Anton LaVey estructuró la iglesia satánica ya de manera formal, incluso con mandamientos. Aquí nos llama la atención el 8º mandamiento. Satanás representa todos los denominados pecados que conducen a la gratificación física, mental o emocional. Los principios de estos satanistas son una invitación directa a la búsqueda del placer y desenfreno sin límites, engañando a las personas con la promesa de que no existe consecuencia al pecado, para que actúen mal y pierdan la salvación. En este aspecto, la Iglesia Universalista tiene un gran parecido con la satanista. Aunque supuestamente adoran entidades distintas, su doctrina de haz lo que quieras porque al final todos son salvos es muy similar. ¿Cómo puede ser que una iglesia cristiana tenga esta coincidencia con una iglesia satánica? Parece de loco, ¿no es cierto? La verdad es muy sencilla. La iglesia cristiana ha sido uno de los blancos principales de Satanás y los pastores de las iglesias universalistas, ya sea por ignorancia, complicidad o por estar con la tendencia política de moda, están haciendo la labor del diablo al destruir los cimientos de la iglesia desde dentro. Una institución cristiana no puede ni debe tener coincidencias valóricas con las iglesias satanistas. Que sus doctrinas sean parecidas en temas tan importantes como la salvación muestra lo perdida que está la iglesia universalista y que al final no sirve a Dios, sino a Satanás. En resumen, la iglesia universalista y todas las que prediquen la apocatástasis son falsas. El juicio de Dios es una realidad y debemos estar en gracia y arrepentirnos de nuestros pecados para poder salvarnos. No se dejen engañar, cuiden su alma. Dejarse llevar por deseos carnales y pecaminosos no es el camino y puede llevarlos a la perdición. Estén atentos al surgimiento de estas iglesias en sus comunidades. Su mensaje puede ser muy atractivo para los jóvenes y para otras personas que busquen el placer sin sentir culpa. Hay que desenmascarar a esta iglesia como lo que realmente es: una falsa doctrina. Fírmense la fe, vayan con Dios.